Listo. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a hablar de unidades de elección para diputadas y diputados. Yo soy Fernando de la Pesa, su servidor, y trabajo en la Escuela Judicial Electoral y espero que nos pongamos de acuerdo en un tema muy sencillo. Pero por favor, no duden en preguntarme en cualquier momento para ver si nos estamos entendiendo bien, etcétera. El sistema que voy a utilizar voy a dar una exposición oral de todo este tema. Lo voy a respaldar con una presentación escrita y espero que en cualquier momento que ustedes tengan algún comentario o alguna pregunta o alguna aportación, no duden en hacerla directamente o levantar la mano que tienen aquí abajo en su pantalla. Les voy a dar la palabra para que ustedes la hagan directamente y nos podamos entender. Si hacen una participación por escrito, tardamos mucho en lo que veo la presentación. Les voy a explicar que mejor me la hagan directamente por el microfonito, si son tan amables. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, yo soy Fernando Lapez, estoy a sus órdenes y vamos iniciando. Les recuerdo que hay un instructivo o un reglamento de estas sesiones que debemos observar todos para evitar que los administradores de esta escuela nos pongan alguna sanción, como puede ser que nos priven de la participación, de la presencia en el diplomado. Entonces, si no hay ninguna cosa en particular, vamos iniciando, por favor. Dice que vamos a hablar de las nulidades de la elección de diputadas y diputados. Este tema de las nulidades es un tema interesante, divertido, y lo considero un tema divertido, pero es un tema que tiene muchas aristas, que me gustaría que nos fuéramos despacio, paso a paso, vayamos avanzando en estas diferentes materias que vamos a ver el día de hoy, y en cualquier momento podamos hacer un freno para aclarar dudas y este tipo de cosas. La nulidad electoral es un instrumento de sanción legal que priva de ineficiencia a la votación que se ha emitido en una casilla o bien a una elección completa, cuando ésta no reúne los requisitos mínimos que dan validez a la misma elección de acuerdo con las normas de la Constitución General de la República. Entonces, es un concepto muy bajo y muy general, pero esto es la nulidad de las elecciones. El voto nulo, pues es el que llevamos a cabo en la casilla. Nosotros podemos inscribir una serie de groserías o tachar la boleta, etcétera, pero tachar me refiero a anular la boleta, con lo cual ese voto queda anulado. Y después hay una ceremonia que es posterior a la votación que se llama el conteo de los votos, en el cual los representantes de los partidos y los funcionarios de la casilla electoral llevan a cabo un recuento de los votos recibidos en la casilla para fijar quién es el ganador en la casilla de esta votación. Así pues, la nulidad puede ser de la votación en una casilla o bien de una elección completa o global. La invalidez de una elección es cuando se llevan a cabo violaciones o incumplimientos de los principios constitucionales que regulan esta materia. Las votaciones deben sujetarse a varios criterios y normas que regulan esta disciplina, que están aquí transcritos de alguna manera. Primera cosa que debo decirles es que todas las nulidades deben estar previstas en la ley o en la Constitución. En el pasado existió la costumbre, gracias a una sentencia que está por ahí,
de hacer las elecciones casuísticas. Está prohibido, por supuesto, ya ahorita eso ya no es posible llevar a cabo una elección por cualquier causa, sino tiene que estar prevista expresamente la causal de nulidad en la ley, en alguna ley. No se puede hacer por simple interpretación judicial, ¿me explico? No se puede maximizar las causales de divorcio, digo, de nulidad en la ley a través de la interpretación de los jueces. Esto no funciona. Tiene que ser siempre por una causa específica plasmada en alguna ley. Rige el principio, por supuesto, de conservación de la validez de los actos válidamente celebrados. Este es un principio que aplica en todas las materias y en esta materia también aplica fundamentalmente. Principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Las irregularidades por las cuales puede anularse una elección deben ser siempre determinantes. Este determinante lo subrayo especialmente porque vamos a repetir esta idea durante muchas ocasiones durante esta plática y anoten ustedes la palabra grave por ahí. Digo, pero determinante, pero nos vamos a referir a ella con mucha frecuencia. Solamente conductas calificadas como graves, de acuerdo con lo que la ley establece, deben ser tomadas en cuenta para efectos de acudir a una nulidad de la elección. La nulidad de la elección es una medida muy grave, por supuesto, porque pues, implica muchísimo efecto económico y muchísimos efectos políticos. Desde el punto de vista económico, pues todo el gasto, todo el costo que significó llevar a cabo la preparación de la jornada electoral, pues esto puede ser de muchísimo dinero, por supuesto. Y al anular la elección, pues ese dinero ya quedó solamente gastado y no tiene ninguna forma de recuperarse. Pero no es lo importante el gasto económico, sino la consecuencia política de anular una elección, pues es muy importante también, porque los esfuerzos que llevaron a cabo las personas que se levantaron a tiempo ese día para ir a votar, pues implican todo un movimiento que finalmente no tiene ningún efecto. Y esta consecuencia es, para efectos electorales y para efectos políticos nacionales, muy grave. Entonces, se pretende que se anulen las votaciones como excepción a la regla, por supuesto, procurando que las elecciones tengan efectos válidos cuando son celebradas en forma adecuada y de acuerdo con la ley y la Constitución, pues deben considerarse válidos e inatacables finalmente. Las causas de nulidad operan individualmente, es decir, con una causal que sea localizada es suficiente para anular ya sea la votación o la votación en una casilla, dependiendo de la seriedad que tenga esta causal, que deberá en todo caso probarse y acreditarse de acuerdo con lo que la ley establece para estos efectos. Hay una ley que se llama la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es como el Código Procesal Electoral, digamos. Nos establecen todas estas figuras, todos estos mecanismos de impugnación para llevar a cabo la nulidad de la elección en su caso. Solo opera respecto de conductas generalizadas. No es de que, perdón, no es el caso de que una persona se levantó con el pie izquierdo y tiró alguna cosa y con eso se causa la nulidad. No, no, no. Es una cosa mucho más orgánica, mucho más formal, la que puede dar pie a la nulidad de una elección. Después hay un principio que en derecho todos conocemos, se llama el principio de que nadie puede utilizar, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Eso lo decían desde los romanos, decían nemo auditur impropiam turpitudinem sua legans. Si nadie puede alegar en su defensa su propia torpeza o su propio dolo.
Esto quiere decir que cualquier partido o cualquier elector o persona que haya interferido en la elección y que haya cuestionado con esta intervención la nulidad de la misma, pues no puede argumentar, es que como pasó esto, pido la nulidad, cuando es el propio autor de este problema, ¿me explico? Entonces nadie puede ser oído defendiendo su propio dolor. De alguna manera también debemos tener en cuenta que existe o subsiste la posibilidad de que el tribunal lleve a cabo una nulidad de elecciones de oficio. Esto quiere decir sin intervención de una parte que alegue su necesidad, ¿me explico? Puede suceder que el tribunal directamente perciba una causal suficientemente grave para llevar a cabo la nulidad de oficio, cosa que hará inmediatamente, por supuesto, exponiendo las razones y justificando lo necesario para llevar a cabo una conducta como esta, pero esta facultad la posee en todo momento la autoridad jurisdiccional en materia electoral. En todo momento deberá respetarse todos los principios constitucionales y legales que regulan la materia electoral. Y estos principios tendrán en todo momento el efecto de definitividad y preclusión en el caso de ser establecidos y celebrados. Esto es lo general que les puedo decir. ¿Hay alguna pregunta? Miguel Ángel. ¿Qué tal, maestro? Muchísimas gracias. Buenas Hola, ¿qué noches a tal? todos, compañeros. Buenas noches, maestro. Eh, Buenas noches. Gracias. Tengo una duda que va precisamente sobre el antepenúltimo principio que está enumerado, que es la potestad anulatoria de oficio. Mi duda va encaminada en los siguientes términos. En la clase pasada, en la clase del miércoles, el maestro, si mal no recuerdo, el maestro Darío, nos había comentado que en el principio número 5, que es que opera de manera individual en las causales, él nos expone un ejemplo, que si por ejemplo se está llevando una elección concurrente, diputados, senadores, perdón, presidencia de la República, senadurías y diputaciones y cabildos. Y Entonces, cabildos, ok. y alguien pretende anular una elección, pero su demanda únicamente va en contra de, vamos a suponer, anular toda la elección de presidente de la República. Sí. Nos decía el maestro, en caso de que esta nulidad llegue a operar, efectivamente se va a anular únicamente la de presidencia de la República, no Sí. así la de diputaciones y la de cabildos, claro, siguiendo este ejemplo que nos comentaba el maestro. Sí. Remataba diciéndonos que las demandas tienen que ser de forma individual. Si quiero anular las otras dos elecciones, bueno, pues tengo que presentar un escrito por cada elección. Y Sí. concluía señalando que el Tribunal Electoral ni las autoridades electorales locales actúan de oficio. Y sin Sí. embargo, ahorita con la exposición que nos realiza respecto a la potestad anulatoria de oficio, bueno, Sí. resulta que sí. Entonces, no cabría aquí una contradicción o en su momento, más bien, o esta causal, perdón, este principio de la potestad anulatoria, ¿de qué va? O ¿Por qué existe? no sé si me explico, es que sí me Sí, cuesta sí, sí. plantear la duda porque sí la encuentro contradictoria. No. Creo que te explicas. Déjame decirte lo siguiente. Gracias, maestro. Déjame decirte lo siguiente. Existen causales que desde el punto de vista constitucional o supraconstitucional quedan disponibles a la autoridad jurisdiccional, en este caso, la posibilidad de anular la elección de oficio, es decir, sin ninguna demanda que te estés solicitando. ¿Me explico? Y en este caso, que no es ni la regla general ni de una vez a la semana, es un caso muy excepcional, la ley tiene que tener o debe tener
un punto como este para que finalmente la democracia quede redondamente protegida por las instituciones del derecho, y también tiene que tener una forma para llevar a cabo una nulidad como el de las elecciones en general de oficio. Entonces, creo que no estemos en contra de lo que dice mi compadre Darío, pero te sugiero que mañana, que va a estar aquí dando su clase sobre este mismo tema, según me dijo el día de hoy, va a dar una clase sobre este tema. No sé si estés en ese diplomado para que lo tomes con él también, y seguramente se presentará este ejemplo que le podrá aclarar a qué se refería él con la imposibilidad de hacerlo de oficio. Pero sí se puede hacer una nulidad de oficio, ¿eh? Te aseguro que mi compadre Mora estaría de acuerdo conmigo, Ah, o estará de acuerdo conmigo. muchísimas gracias, maestro. Al contrario, Noel, sí, Noel, a tus órdenes. Buenas noches. Hola. Con base en esta pregunta que hizo el compañero Miguel y la Sí, respuesta que usted acaba de explicar, estaríamos entonces en el supuesto de que cuando la causa de invalidez de la elección nace de la Constitución, entonces va a ser inválida únicamente la elección y es de oficio. Y cuando la causa es contemplada o prescrita por la ley secundaria, entonces es nula la elección. Hay dos términos ahí que me llaman a mí la atención: la invalidez de la elección y la sí, nulidad de la elección. sí. Son dos temas que parecen contradictorios, probablemente, pero significan cosa diferente finalmente. Como resultado de cuentas, debo decirte que en ninguno de los dos casos existe ningún efecto postelectoral. Si la elección es nula o es inválida, el resultado es el mismo para efectos del resultado postelectoral. ¿Sí? Entonces, no sé bien a qué te quieras referir. Este tema efectivamente también lo mencionan en la presentación de Darío Mora. Se establece esta diferencia, pero yo no quisiera detenerme en este momento, en este caso, puesto que es mucho más amplio lo que voy a decir en esa exposición, y te agradecería que mañana que tengas a Darío Mora sentado aquí mismo, pues lo pongas en la palestra para que te diga o te aclare cuál es el punto sobre esta diferencia, ¿sí? Sí, ahí lo voy a Porque, contrainterrogar mañana. sí, Gracias. mira, finalmente estamos hablando de lo mismo, Sí, que no surte efectos, o que sea nulo o que sea inexistente. Yo no le veo mucha diferencia como abogado, te lo digo, ¿eh? Ese era un pleito que tenía en todas mis clases en materia de derecho civil, por ejemplo, que cuando estudiamos esto de las nulidades. Había unos debates kilométricos que no acababan nunca respecto a si un acto era nulo, anulable o inexistente. Esa era la discusión fundamental. Y te llevabas después de 2 horas de esta discusión, que en mi opinión era bastante inútil, llegas a la conclusión de que pues así es y ni modo, eso dice la ley, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacerlo un poco más práctico, vamos a tratar de entrar al tema, y si nos queda tiempo al final, ¿qué te parece si lo regresamos y lo revisamos, no? ¿Estamos de acuerdo? Te agradezco mucho, Noel. Decíamos que en todos los casos, la nulidad debe derivarse de actos o hechos que sean determinantes, ¿verdad? La determinancia se debe calificar tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Y aquí expreso un poco el concepto de las dos para ver si nos estamos entendiendo. Cualitativo, de calidad, digamos, es en el caso en el que en una elección los votos que podrían anularse, como motivo de las irregularidades que se presenten, suman
una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y el segundo lugar de la votación. Es una respuesta un poco excéntrica, todo esto es la verdad, es lo que se considera un elemento cualitativo de la calidad. Cuantitativo de cuánto es el que se lleva a cabo mediante el análisis de la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad existe una afectación sustancial a los resultados por la votación, a los principios constitucionales que regulan esta materia. Esto es respecto desde el punto de vista cualitativo. Normalmente, en las elecciones, cuando hay una nulidad, coinciden ambos efectos, el cualitativo y el cuantitativo, normalmente. Y si no coinciden, hay que hacerlos coincidir. Pero hace falta, con que se dé una de las dos, un elemento cualitativo o un elemento cuantitativo para que se pueda declarar, para que se declare la nulidad. ¿Me explico? Es decir, no sé si sea claro lo que estoy diciendo, pero puede ser igual de confuso que lo que estoy diciendo ahorita que la causal de nulidad que esté revisando. Pero si se determina que es desde el punto de vista cuantitativo una causa de nulidad, con eso es suficiente, ¿eh? Con que se demuestre una de las dos es lo que llevaría al juez o a la sala en este caso, a la sala superior o al tribunal que esté actuando para determinar la nulidad de la elección. El marco normativo del sistema de nulidades. Vamos a ver lo que nos dice este marco normativo. Primero, la Constitución General de la República, en su artículo 41, fracción sexta, párrafo tercero, dice lo que ustedes están viendo aquí. No sé si sea prudente que lea, no creo que sea lo necesario leer un texto que estamos aquí viendo. Pero desde aquí la Constitución nos dice que se trata de violaciones dolosas, graves y determinantes desde la Constitución. Y nos pone 3 ejemplos de nulidades, 3 causales. Primero, exceder el gasto de campaña por un 5% de la cantidad autorizada originalmente por el Instituto Nacional Electoral. Al final de la campaña electoral, el instituto establece un máximo de gastos que se puedan emplear en la campaña por cada partido. Si se rebasan esos gastos en más de un 5%, como dice aquí, estamos empezando a hacer una causa de nulidad por el rebase de topes de campaña. Esta nulidad, si hay alguna duda aquí, díganme para que me detenga. Esta nulidad, todos los partidos políticos acabando una elección dicen, y el partido fulano excedió el tope de gastos de campaña. Todos dicen lo mismo, ¿eh? Todos dicen lo mismo. Y no vemos ninguna nulidad por ese efecto hasta la fecha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que esta nulidad no ha sido probada adecuadamente. Pero cuando sea aprobada adecuadamente, el tribunal deberá constatar que se ha accedido por más de un 5% y entonces opera la causa de nulidad. ¿Qué pasa si se excede por un 4.99%? Les pregunto a ustedes. De acuerdo con lo que dice la ley, no es causa de nulidad en sí misma. Pero yo les aseguro que si llegamos a este nivel de diferencia de un micropunto por ciento, se puede hacer un estudio mucho más a fondo y llegar a declarar la nulidad por este efecto. Que estamos hablando aquí de pesos y centavos finalmente. La elección se puede anular por pesos y centavos, así es,
¿Por qué pesos y centavos? Porque eso es dinero que se está gastando y no era posible gastarlo. Andrés, por favor, ¿puedes intervenir si es tan amable? ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Hola Andrés, ¿cómo Disculpe. estás? Bien, bien, bien. Mire, mi comentario va respecto a esta situación del rebase de tope de gastos de campaña. En este caso, quien va a determinar ese excedente del gasto como tal es el propio Instituto Nacional Electoral. O el Tribunal Electoral, si estamos hablando de una denuncia que se haya hecho sobre este tema por algún partido respecto de otro, pues me imagino que estamos en una presencia es el Tribunal Electoral. Entonces, en presencia de este tribunal habrá que hacerse el alegato para que ese tribunal determine si efectivamente se pasó o se rebasaron los gastos de campaña o no. Ok, nada más, en este caso para precisar, ¿sería el propio tribunal el que checaría, como quien dice, el gasto como tal que tuvo el partido, bueno, el candidato en este caso? Mira, hay una cosa que se llama la unidad técnica de gastos de campaña. Esta unidad técnica del instituto tiene que tener un control que es en tiempo real muy preciso de lo que se está gastando y lo que está ingresando a cada partido. Porque ese control de gastos que se haga con lo que va ingresando y lo que va gastando el partido se lleva con mucha minucia por el Instituto Electoral. Si aquí se contempla un rebase, lo hace notar el instituto e inmediatamente la parte que se considera perjudicar, que sea cualquier parte que no sea este partido, por supuesto, lo objetará de inmediato ante el Tribunal Electoral, con el objeto que este tribunal, si lo encuentra los que se determinan los elementos constitutivos de este exceso de gastos, lo declarará así y entonces declarará que por haberse pasado de los gastos podría anularse la elección. ¿Me expliqué? ¿O no tanto? Sí, porque yo hablo muy mal, entonces te pido que me tengan un poco de paciencia con mi mal manejo del lenguaje. No, todo bien, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces vamos a ver más adelante lo que dice. Pensamos, primer punto es exceder los gastos de campaña que fueron fijados oportunamente por el instituto en un 5% o más. Por supuesto que más. Si se queja por haber gastado por 5%, pues se queja sea 5.1%, va a quejar mucho más, por supuesto. El segundo es muy interesante. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. En la democracia actual en México, nadie, ni ustedes ni yo, por muy ricos que sean ustedes o por muy pobre que sea yo, nadie puede comprar tiempo, cobertura de tiempos de radio y televisión. Antes sí se llevaba a cabo que las televisoras, pues es cuando más cobraban, cuando más dinero ganaban las televisiones en épocas de campaña electoral. Porque para cada partido quería comprar tiempo de radio y televisión, en los tiempos más caros, por supuesto, que son los más rating tienen, y entonces las televisoras cobraban lo que se les pegaba la gana, números verdaderamente absurdos de altos. ¿Quieres que te publique tu anuncio? Partido fulano, con mucho gusto, porque te va a costar $6 millones el segundo. Si quieres, si no quieres, vete a la televisora de junto, que no hay ninguna junto, ¿verdad? Entonces, pues por supuesto que esta televisora cobraba lo que quería cobrar y el partido pues lo acababa pagando, porque era el consumo de televisión en tiempos de campañas electorales es altísimo, lo que se consume de tiempos es brutal, el impacto de los partidos en la prensa, ¿me explico? Sobre todo en la televisión y en el radio, a través de los periódicos. Entonces, como había este enorme apetito de las televisoras por cobrar más dinero, pues acabaron regulándolo diciendo, a ver, ninguno puede comprar ningún minuto, ni uno, ni 10, ni nada. Nadie puede comprar tiempo de radio y televisión, nadie. Entonces, tu televisora no le puedes vender a nadie tiempo de radio y televisión, punto. El único que lo puede comprar es el Instituto Nacional, el INE famoso. Es el que tiene es el único que tiene derecho a comprar esos tiempos.
Entonces compra todos los tiempos de radio y televisión y los distribuye de acuerdo con cierta fórmula que maneja el instituto, los distribuye en forma equitativa para que cada partido o cada candidato independiente, cada concursante en la carrera electoral tenga acceso a tiempos en igual medida. ¿Me explico? Entonces, el sistema es muy sencillo. El único que te los puede vender es el Instituto Electoral. Si te los vende, pues cómpraselos. Y los venderá al mismo precio, a un precio equitativo, que no tiene que ver nada con los precios de las televisoras, por supuesto. Y entonces ya lo que sobre, ya que lo hagan repartiendo entre los partidos, le pagará su dinero a las televisoras, lo que haya pactado con ellas en el instituto, y se acabó la fiesta. ¿Está claro eso? Entonces, este es muy importante, este inciso B, por cual antes cuando existía la libertad absoluta de vender y comprar tiempos de radio y televisión. ¿Ustedes ya saben quién compraba los mayores tiempos de radio y televisión? Sí, claro que lo saben. El PRI, que era el partido de gobierno, compraba pues, todos los tiempos y la televisora le vendía con ciertas canojías especiales los tiempos que le compraba Televisa. ¿Me explico? Entonces, entre Televisa y el PRI se repartían esta figura. Y oye, por favor, no le vendas a este otro partido, por favor, te voy a pagar este poquito más por tu preferencia y no le vendas al partido Acción Nacional, que es mi opositor en este momento. Y la televisora, como era una cuestión de negocios, pues le vendía todo el tiempo al PRI y se acababa el problema. Pero eso ya no se puede hacer. Porque ahora, ni aunque tenga $1 millón por segundo, le puede pagar a la televisora, porque no se lo puede vender. Solamente se lo puede vender al Instituto Nacional Electoral, quien lo distribuirá, como les acabo de mencionar, y la ley establece las fórmulas para repartir estos tiempos de radio y televisión al costo necesario a las diferentes televisoras, a las diferentes, opciones políticas que estén en concurso en ese momento. Entonces, aquí sí hubo un cambio muy importante, ¿eh? Una de las reformas electorales anteriores que tenemos ahora como modernas, digamos, a ver si es cierto, que implican una modernización de estas cosas, que consiste en eliminar la posibilidad de que haya un exceso de que nada más gane el que tiene más dinero. El que tiene más dinero, pues el que tiene más saliva traga más pinole, pero pues no necesariamente el que tiene más dinero tiene mayor acceso a la comunicación pública, ¿me explico? Entonces ya no se puede llevar a cabo estos excesos a través de por este inciso B de este artículo. Y dice inciso C, en el caso de que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campaña. Estas tres posibilidades están prohibidas. Cualquier recurso público que se utilicen para campañas o de procedencia ilícita, dineros del narcotráfico, ese tipo de dineros, ¿no? Que son de procedencia ilícita, no pueden emplearse en las campañas políticas porque causarían su nulidad, de acuerdo con lo que dice este artículo. El cual, en mi opinión, déjenme que les diga que no se ha empleado o no se ha aplicado debidamente en el pasado. Se los digo sin temor a equivocarme. Siempre hay en las causales de nulidad, siempre se reclama que el partido fulano no tenga derecho porque ha gastado, infringido esta normatividad. Y el problema es que no se ha llegado a probar adecuadamente estos excesos. Entonces, este artículo, que es nuevo, de nueva factura, tiene que ver con las causas que ya significarían causales de nulidad de la elección desde el principio. Estas violaciones se deben acreditar de manera objetiva y material. Cada demanda que implique la posibilidad o la intención de anular la elección debe acreditarse la causal en forma objetiva y material en todos los casos.
Se presume que la violación, se presume, lo cual no lo exenta de pruebas, que la violación es determinante cuando la diferencia entre los votos entre el primero y el segundo lugar sea menor del 5%. En este caso estamos en presencia de una nulidad que se presume, repito, no está exenta de pruebas, se presume que es de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que en el caso de nulidad de una elección, pues se convoca a una elección extraordinaria, en la cual no podrá participar la persona que fue sancionada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si invocamos la nulidad de una elección que ganó el partido PRD ayer, ganó el PRD, y demostramos que esa elección fue ganada por el PRD, la siguiente elección no puede participar el mismo candidato del PRD. ¿Me explico? Entonces sí que es importante esto, porque dejaría con las manos amarradas, no al partido, pero sí a la persona que podría ser, o sea, digamos, el tramposo quedaría que exhibido y tendría prohibido participar en la siguiente vuelta. Lo cual es una sanción que me parece a mí interesante, no estoy seguro que sea suficientemente fuerte, pero es interesante. ¿Está claro hasta ahorita? Miguel Ángel, ¿tienes alguna pregunta? Perfecto. Andrés, ¿todo está claro? Noel, ¿todo claro? Selena también, ¿verdad? Bueno. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción segunda, establece también que se fijarán causas de nulidad de la elección de gobernador, de diputados locales y de ayuntamientos. Y aquí viene una causal que se la pueden leer para mayor interpretación y claridad de su parte. ¿Estamos de acuerdo? Voy adelante. La ley que se genera el sistema de medios de impugnación en materia electoral, que es una ley que les digo, es mi ley favorita, yo creo, en materia electoral, establece todas las sanciones y las causales de el procedimiento de todos los actos electorales están contemplados en esta ley. En su artículo 50 habla de actos impugnables. Y a través de un juicio de inconstitucionalidad, aquí cuando dice COFIPE, es que yo sí que eso de COFIPE es una transcripción que viene, está en la, así dice la ley, pero esto es equivocado, se refiere a la LEGIPE. Cuando diga COFIPE, siempre van a ver esta estrellita. Pues la puse yo para que resalte que no es el LEGIPE, el COFIPE ya no está en vigor, ¿no? Sino la LEGIPE, cuando ustedes vean eso, por favor. Aquí habla de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo distrital. Y estas constancias de mayoría y de validez respectivas serán también, como causa de la nulidad de la elección, anuladas por consecuencia. Es decir, cuando se lleva a cabo una elección, se emite una constancia de mayoría en favor de un partido y esa constancia de mayoría se revocaría en el caso
de una nulidad, por supuesto. Igual que el resultado de validez respectivo de la elección que estamos hablando. Así igual con las diferencias de conteos aritméticos que se llevan a cabo aquí. Aquí habla de dos nulidades adicionales que son en el caso de error aritmético, hablando de diputados, o en las votaciones recibidas en casillas determinadas. ¿Vamos bien? Aquí están los efectos que habrán de tenerse en cuenta en el caso de una nulidad de una elección. Por supuesto, la declaración de nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, la modificación de las actas de escrutinio y cómputo distrital, la revocación de la constancia en favor de una fórmula o candidato determinado, o la votación de una o varias casillas. Y en caso de nulidad, pues habrá que revocar estas constancias, como que dice. Eso creo que no haya mayor necesidad de mayor explicación, pero lo pongo a su consideración, por supuesto. Las áreas específicas de nulidad de elección de diputadas y diputados. Las áreas de nulidad de la elección en casilla. Recuerden que había posibilidad de anular en una casilla o una nulidad general de la elección, ¿verdad? Vamos a ver las causales por casilla. Primero instalar la casilla en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital correspondiente. Es decir, la casilla debe instalarse en un domicilio específico, pero si amaneció lloviendo, no puede decir no se puede discutir en el distrito electoral diciendo, no, pues vamos a pasarla ahí al pastito que hay de enfrente, que ahí ya no está lloviendo, entonces vamos a cambiar la casilla por nuestros mismos para no mojarnos, para ponerla en el colegio que está enfrente, y eso sería una causal de nulidad de la elección. ¿Verdad? Entregar sin causa justificada. Aquí empiezan esas sin causa justificada, es muy importante tenerlo en cuenta. Entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales del Consejo Distrital fuera de los plazos que establecen las leyes. Yo tengo para entregar mi paquete electoral de hasta mañana a las 11 de la mañana. Si no cumplo, pues caigo en esta causal de nulidad por haber entregado el paquete fuera de tiempo, o bien fuera del domicilio, como está en la versión, en la fracción anterior. Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo es muy importante esta. Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el consejo respectivo. En vez de hacerlo en el consejo respectivo, como dicen las normas, lo pasamos a la iglesia que queda enfrente.
¿Estamos todos de acuerdo? Sí, vamos a la iglesia y no pasa nada. Es una causal de nulidad. ¿Por qué? ¿Porque está en la iglesia? No. Simplemente porque es un lugar que no es el originalmente autorizado por el Consejo Distrital. Pero fíjense cómo hay tantas posibilidades de incurrir en esas fallas. Pues que está mejor aquí, está más calientito, aquí no está lloviendo. Aquí hay un señor que vende quesadillas, además está muy a gusto aquí. Esto significaría una causa de nulidad. Realizar sin causa justificada, ya dije, se discutió en punto. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada. Tenemos que ver el domingo la elección y como va a estar, digo que hay partido de la América ese día, nosotros vamos a llevar el partido, vamos a hacer el sábado, ¿qué les parece? Si estamos de acuerdo, le hacemos el sábado, pues eso muy bien, estamos todos encantados en hacerlo, pero es una causa de nulidad, por supuesto. Porque la elección se debe llevar a cabo al día siguiente y no el día que yo quiera, ¿me explico? Entonces, aun cuando quieran todos, estemos de acuerdo, todos estamos, sí, no hay ninguna pleito con nadie. Si lo hacemos así, es nula esa elección. Se oye ridículo lo que estoy diciendo, pero no saben la cantidad de cosas como estas que pasan en el día de las elecciones, ¿eh? No se imaginan las cosas que pasan. Esta es una de ellas que es muy, muy simpática. Recibir la votación por personas u órganos distintos a las facultadas por el COFIPE. Otra vez, COFIPE es la ley, ¿eh? No el COFIPE que ya no existe, sino la ley, la LEGIPE, Ley General de la LEGIPE. Va en este caso, en donde dice COFIPE, debe ser LEGIPE. ¿Qué personas pueden recibir la votación distintas a los facultados por la ley? Pues por supuesto, el párroco de la iglesia, ¿no? Que es de tanta confianza. Hombre, que se entreguen a él. Nadie tiene un pleito con el padre de la iglesia, ni nadie, por supuesto. Entonces, bueno, esto sería una causa de nulidad también. Haber mediado dolo, error en la computación de los votos. Siempre que eso sea determinante. Es muy importante, siempre que sea determinante. ¿Por qué es importante? Porque si en una votación contamos una casilla donde votaron 120 individuos y en esta elección, en esta casilla votaron 145, ¿cuál es el efecto de eso? Estamos votando más personas que están en el padrón electoral, lo cual es irregular totalmente. Entonces, esta diferencia de números sí es determinante en este caso. Entonces, si en vez de 120 votantes, hacemos una cuenta y decimos que votaron 115 personas, y esto no afecta al resultado electoral, no es determinante para la nulidad de la elección. ¿Me explico? Es una causal que existiría si fuera determinante, pero en este caso no lo es. Por lo tanto, pues no procede la nulidad por esta causal. ¿Sí está claro lo que dije? Sea determinante para el estado de la votación. A ver qué más nos dice aquí. Causal de nulidad en la casilla. Cuando se acrediten que se permitió sufragar a ciudadanos que no tienen la credencial para votar. Creemos que es el documento para ir a la casilla que nos hagan entrar para votar. Por eso es la casilla para votar, ¿verdad? Entonces, si resulta que en esa casilla entraron una serie de personas y votaron sin tener credencial para votar, pues estamos en presencia de esta nulidad que está en este párrafo. Haber impedido el acceso de representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada. Sin causa justificada, ¿eh? Esto quiere decir
porque venían vestidos de pantalón de mezclilla y no me gustaba la mezclilla, los mandé sacar a todos por que no venían debidamente ataviados. O sea, eso es una ridiculez, por supuesto, de mi parte, y no funcionaría eso. No es factible hacerlo. Ejercer violencia física o presiones sobre los miembros de la casilla o sobre los electores. Esta presión es totalmente causal de nulidad de la elección. ¿Cómo va a probarlo? Es una cosa diferente. Pero el ejercer presión para obtener un resultado determinado de los miembros de la casilla o de los votantes es una causa de nulidad de la elección. Habrá que probarlo, por supuesto. ¿Cómo? Con los medios de prueba que se tengan a la mano. Pero necesariamente habrá que probarlos. Como en cualquier cuestión jurídica, por supuesto, ¿verdad? El ejercicio, el impedir el ejercicio de voto de los ciudadanos, cuando sea determinante para el resultado de la votación, claro que es una causa de nulidad. Voy a poner un ejemplo, que puede ser absurdo, pero voy a poner, en la jornada electoral está en la fila, llego yo a la fila y me formo y vuelvo a destilería. Me acabo de tomar una botella de tequila del desayuno. Llevo un estado de ebriedad, ¿verdad? Haciendo una cantidad de alaraca y gritos y cosas de este tipo. Y entonces los miembros de la mesa directiva no me permiten el acceso a la casilla. Y se dan cuenta de eso, 20 personas estaban ahí alrededor. Entonces yo fui imposibilitado de entrar a la casilla porque me ejercieron violencia en mi contra, los miembros de la casilla no me dieron permiso de entrar. ¿Me puedo quejar de esto? Bueno, aquí hay que leer lo que dice todo el artículo. Dice que sea determinante para el ejercicio de la votación. Creo que no pude entrar y por tanto no pude votar. En consecuencia, me vengo a quejar. ¿Me explico? Hay que entender que ese no dejar pasar tiene una justificación, por lo tanto, es indiscutible o es inaceptable esta causal que yo podría interponer. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, las actas de escrutinio y cómputo. Pues sí, esto es una causal que se explica por sí misma. Entonces, si existe una irregularidad como esta, se tomará nota, por supuesto, y en el momento oportuno, que será después de la votación, esa casilla, el que haya levantado esta circunstancia dentro de la casilla, el acta que se haya levantado, pues será la prueba suficiente para que el documento surta sus efectos. ¿Está claro? Ok. Esas causales me gustan mucho porque son interesantes, yo creo. Aquí estamos hablando de la causal de nulidad de una elección completa, ¿eh? Cuando se trate del 20% de las casillas que tengan esta irregularidad que estamos viendo aquí y no se instalen el 20% de las casillas, es una causa de nulidad. Cuando no se instalen en el distrito correspondiente y que en consecuencia no se reserva la votación, también es una causa de nulidad de la elección. Cuando los integrantes de la fórmula de candidatos resulten inelegibles, pues también es, obviamente, causa de nulidad de la elección.
¿Qué? Porque el candidato que está planteado ahí y que obtuvo todos los votos que ustedes se imaginen, resulta ser que es inelegible. No tiene las características físicas o etcétera que lo hagan elegible. Por lo tanto, pues, al ser elegible, se da esta posibilidad de anulación. Aquí están los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución General de la República. Yo quiero ser diputado, pero tengo 16 años. Pues no puedo, soy inelegible. No reúno los requisitos de edad que se requieren, que aquí son 21 años, por supuesto. Que mi residencia no corresponda con el domicilio de la elección. Para un caso determinado, pues en este caso, no figuraría en el registro y por lo tanto no puede ser elegible a esa candidatura, por supuesto. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener un mando policíaco o gendarmería rural en el distrito correspondiente. En fin, estas causales también significan una causa de inelegibilidad del candidato, por lo cual, pues, cualquier votación a su favor se considerará nula por no tener la capacidad esta persona de recibir votaciones de estas personas. Ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también significa una causa de elegibilidad. No ser magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral, ni consejero presidente o consejero electoral del instituto. ¿Por qué habrá cuál es la razón que ustedes analizan de esta causal? Porque el presidente del instituto no puede ser candidato. Es inelegible. ¿Alguien está siguiendo y opinan algo a este respecto? Exacto, por el posible sesgo de sus decisiones. Como es exactamente ser juez y parte en la misma decisión. Bueno, vamos adelante. No ser ministro de culto religioso. ¿Un ministro de culto religioso no puede ser diputado? No puede ser diputado. No puede figurar en la elección. Porque se considera que, en principio, ya tiene la elección viciada a su favor. ¿Me explico? Y en este cuadrito, todos esos son también comprendidos en este artículo 59, son los que están aquí en este cuadrito de color. Requisitos de elegibilidad que establece la LEGIPE.
estableciendo el registro federal de electores es un registro fundamental y contar con credencial para votar con fotografía, que eso es automático. No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral. No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, pues claro. Es por lo mismo que estamos viendo hasta ahorita. No ser consejero presidente o consejero electoral, no serlo. O si lo soy, estaría impedido por este artículo. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. No ser presidente municipal o titular de algún órgano político o administrativo, en el caso del Distrito Federal. Perdón, de la Ciudad de México, pues el estrellita ahí también. No estar condenado o condenada a delito por violencia política contra las mujeres en razón de género. Esa es una de las nuevas aportaciones a la legislación electoral en materia de protección de género. Aquí están los requisitos de elegibilidad que establece la LEGIPE. Creo que es muy importante que ustedes tengan esta presentación de sus máquinas. Si les interesan, puedo hacer que se las manden mañana mismo, porque ya es bastante tarde para la oficina, pero al día de mañana algo se les manden a sus correos electrónicos si les interesa. Es como leer la ley. Es lo que estamos haciendo ahorita, es leer la ley, literalmente. Causal genérica de nulidad de elección de diputados federales. La causal deberá contener los siguientes elementos que deben acreditarse. Que hayan cometido de manera generalizada, importantísimo, de manera generalizada, no una vez o dos, generalizada, violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate. Se encuentre que estas circunstancias se encuentren plenamente acreditadas, que no haya ninguna duda. Y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la votación. Estas determinancias, otra vez aquí las hacen, son fundamentales, porque si no se acredita determinancia, pues no se puede ofrecer esta causa de nulidad en el procedimiento. Excepción, aquí hay una, cuando las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidatos. O digamos que no se podía hacer que nemo auditur intrupitur en su aleganza, hablábamos de esto. ¿Qué pasa cuando una persona es inelegible? Un miembro de la fórmula es inelegible. Se puede proceder a un medio impugnativo jurisdiccional que demuestre
la inelegibilidad de un candidato. Lo que se explica por sí misma, pues si hay alguna duda, por favor, háganmelo saber. Sustituciones por inelegibilidad. ¿Cómo debe entenderse esto? Para controvertir judicialmente una inelegibilidad de algún candidato, hay dos momentos. Al momento de registrar una candidatura y otra es cuando se realice el cómputo final antes de realizar la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de triunfo en la mayoría de la elección. El principio de definitividad implica, pero no implica doble oportunidad para controvertir lo impugnado por las mismas causas. Los efectos para atacar por inelegibles a los diputados de mayoría relativa y también senadores de mayoría relativa. Aquí se establece cuándo sí y cuándo no. MR es mayoría relativa, por supuesto. Efectos de la nulidad de una elección de diputados y senadores de mayoría relativa. Pues la revocación de la constancia expedida en su favor, por supuesto, eso en primer lugar. Expedición de la convocatoria para organizar la elección extraordinaria. Y la celebración de elecciones extraordinarias en la entidad federativa que corresponda. Las curules y el escaño corresponden en cada caso quedarán vacantes hasta que sean completadas nuevamente. RP es representación proporcional, por supuesto. La inelegibilidad de candidatos a representación, diputados o senadores de RP, una vez que sea declarada la inelegibilidad, el suplente toma el lugar del descalificado, no elegible, y si el suplente también es elegible, tomará su lugar el siguiente en la lista, de acuerdo por el orden que se haya establecido así en la lista de diputados de mayoría relativa. Eso es transcripción del artículo 73 de la ley en el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. A partir de mañana, con su plática con mi compadre Darío Mora, empezarán ustedes desde esta gráfica acá de la nulidad de las elecciones federales y locales y
continuarán hasta el final de esta sesión con estos alimentos que estoy participando. Quiero preguntar si tienen alguna pregunta. Yo tendría 1000, pero si hay alguna que les pueda yo decir. Les puedo tratar de contestar. Bueno, si quieren tener una presentación, una copia de presentación, por favor, háganmelo saber por correo electrónico. Mi nombre es Fernando de la Pesa, con Z, o bien piénsela a Darío Mora por ese mismo sistema y se las mando de inmediato. No olviden ponerme su domicilio o a dónde se las hago llegar. Y eso sería lo que yo les puedo decir el día de hoy. Y es hora de irse a merendar todos, porque se hizo de nochecito. Entonces, les agradezco su presencia y su participación y todos a descansar. Espero verlos muy pronto y que tengan éxito. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Buenas noches. Doctor, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bye.